Hilo Rojo, un podcast de Levante con Marta Rojo. Sobrevivir para contar el patronato. Creo que era el 33 porque era a la izquierda. Y estuve 2 años allí. A sus 92 años, Paquita Beltrán no ha olvidado la dirección en la que la encerraron por primera vez. Tenía solo 16 años cuando su familia empezó a temer por el alma de esa chiquilla respondona, que se había criado vendiendo cupones por las calles de Castellón, así que, según las costumbres de la época, la pusieron en manos del Patronato de Protección a la Mujer. Era 1946, era pleno franquismo. El patronato había nacido solo 5 años antes, en teoría, para acabar con la prostitución de menores, pero en realidad acabó siendo un sistema de control sobre las mujeres, sobre todo jóvenes, las que se alejaban del modelo de buena mujer. Hablamos de niñas que llevaban la falda muy corta, que iban con un chico, que se daban un beso en un cine, que eran violadas, muchas veces incluso por un familiar, pero que se entendía que el delito lo habían cometido ellas. María Palau y Marta García son periodistas y autoras del libro Indignas hijas de su patria. También son 2 de las mayores expertas en esta institución franquista y saben bien cómo era la mujer que tenía el riesgo de acabar en el patronato. A ver, al final cualquier desviación de ese modelo de mujer que el franquismo impone podía ser castigado con la represión y podía ser castigado con el encierro en un centro del Patronato de Protección a la Mujer. Allí se llevaba a cabo una supuesta reeducación con violencia, silencio y encierro. Paquita todavía se acuerda de los castigos. Y entonces yo le planté cara a la monja. Y entonces me encerró en el chiscón. El chiscón es un armario que tendrá 2,5 metros de ancho. Es un armario ropero, pero empotrado a la pared. Y allí teníamos paja porque si queríamos mear. Y estábamos encerrados hasta que ya le pasaba. Entonces yo no sé el tiempo que estuve. Sé que primero me dio por cantar, pero después me dio por llorar, de rabia o de lo que fuera. Sí, a ver, soy de izquierdas y me considero libertaria. Esta semana Paquita ha conocido en Valencia a Paca Blanco. Paca es un poco más joven, tiene 77 años, pero ya antes de conocerse, y como muchas otras compañeras de patronato, las 2 mujeres se llamaban hermanas. Paquita acabó entre rejas por cómo hablaba. Si hay alguna palabrota, si quieres quitarla, la quitas, ¿eh? Porque yo soy así de hablada. Pero Paca lo hizo años después por leer a Marx, a Engels, a toda la banda, como los llama ahora. Sigue leyendo y escribiendo. De hecho, esta semana ha venido a Valencia a presentar su autobiografía. Pero Paca era mucho más que una lectora. Y entonces por las mañanas me iba de huelgas y de manifestaciones y por la tarde a bailar rock and roll. Era lo que se dice una bailona. Así que también en su caso se sucedieron los reformatorios del patronato, cada uno con su intento de fuga. Yo siempre que entré en un reformatorio he mirado a ver por dónde me puedo ir. La fundadora era una momia con 90 y tantos años que no te lo puedes imaginar, ¿eh? Y enfrente hay una cristalera. Y yo estaba viendo la momia y la cristalera. Era lo que me separaba de la libertad. Esa señora, ¿sabes? Entonces a esa señora le di un empujón, la tiré patas arriba y me escapé. Y entonces... fuga y sacrilegio, colega. Eso sí, lo cuenta con humor, pero también ha vivido el aislamiento, la persecución, el embarazo entre rejas y lo que ocurría con muchos de los bebés que, como su primera hija, tenían la desgracia de nacer en el patronato. Con lo que me tocó el horror de los horrores, Peñagrande. A mí me pareció horrible que las jóvenes madres, las chicas, le diera miedo subir a los niños si estaban malitos a la enfermería porque no bajaban. Y luego la gota que colmó el vaso fue pues que una chica de 15 años que había estado en lo que llamaban ellos sala del dolor, se llevó el coche fúnebre a la chica y al día siguiente, fregando el mismo pasillo, vino un cochazo con un matrimonio del régimen y se llevó ese niño. Otras no tuvieron esa suerte, pero Paquita y Paca sobrevivieron para contarlo. De hecho, son de esas mujeres con las que el Patronato de Protección a la Mujer fracasó estrepitosamente. El patronato las hizo rebeldes con causa, y yo creo que salieron más rebeldes de los conventos de lo que entraron. Dicen María Palau y Marta García que ya conocen a más de 50 supervivientes del patronato. Supervivientes, que no víctimas. Esta diferenciación, ¿no?, entre superviviente del Patronato de Protección a la Mujer y víctima del Patronato de Protección a la Mujer.
al final las supervivientes del patronato son mujeres como Paca, como Paquita, como Pilar, como Consuelo, que con la represión que sufrieron, con todo lo que pasaron por estos centros, han podido hacer algo. Mujeres que ahora, casi 40 años después, pueden sacudirse la culpa y la vergüenza y recordar que no están solas. Que no es lo mismo decir a mí me ha pasado esto que decir a mí también me ha pasado esto, ¿no? O sea, ese sería el Me Too del patronato, Sí. el a mí también.